Um, mm, mm, mm. Ahí está otra. Bueno, entonces voy a empezar a resolver estas. Bueno, entonces voy a empezar con la primera. ¿Cómo, cómo se conceptualiza el trabajo en el modelo clásico? Voy por abajo. Es la primera. Ok. ¿Cómo se conceptualiza el trabajo en el modelo clásico? Entonces, ¿cómo se conceptualiza, chavos? ¿Y nadie se acuerda? Ahí está, el trabajo es un mal. Así se conceptualiza en el modelo clásico. Entonces, si es un mal, el trabajador va, el trabajador va a tratar de trabajar lo menos que se pueda porque es considerado el trabajo como un mal. Entonces, y ese es el objetivo del trabajador, ¿no? Maximizar su bienestar, este, y tiene que elegir entre el número de horas que va a trabajar para poder consumir, ¿no? Entonces, porque valora más su ocio, ¿no? Entonces él tiene que decidir trabajar o quedarse en su casa o descansar o, no sé, tener más horas de ocio. Entonces, en la medida que la desutilidad marginal del trabajo sea mayor que el salario, eh, va a decidir no trabajar. La desutilidad, pues es lo que valora más el ocio que el trabajo, la desutilidad marginal del trabajo o el perjuicio que le cuesta trabajar. Entonces, en ese sentido, bueno, la otra es si está de acuerdo con esta acepción de que si el trabajo es un mal, eso depende de cada quien. ¿No? Este, eso ya lo habíamos visto acá. Bueno, pero entonces ustedes tendrán que decir si están de acuerdo con la acepción de que el trabajo sea un mal eh, en el sentido que se maneja en el modelo clásico. Pero esa es la concepción. No sé si queden dudas ahí este, acerca de ese concepto o esa concepción. ¿No? No, por mí, no, no, Ok. Este, poniendo otra pregunta aquí. Luego dice, ¿cuál es el efecto del cambio técnico dentro del modelo clásico de los cuatro mercados? Entonces ahí está, ya lo habíamos explicado en un video. De todas maneras aquí no hay ningún problema, la vuelvo a explicar. A ver, vamos a ver. Entonces tengo el mercado de trabajo, aquí tengo, bueno, primero el mercado de bienes, la función de producción. Esta me determina la productividad marginal del trabajo, que es la demanda por trabajo. Y luego tengo la oferta,
Y luego tengo aquí la curva de 45 grados. Y aquí, por ejemplo, con este nivel de trabajo que se determina en el mercado de trabajo, aquí se determina el salario real. Y a este nivel se determina el producto de la economía. Luego me lo llevo para acá y tengo la curva de oferta. Bueno, ahí medio chueca, pero tiene que salir derecha. Bueno, pues no se deja derecha. Entonces ahí tengo esta y con un nivel de demanda, pues lo que determino aquí es el precio y la cantidad. La cantidad está determinada por esta. Esta cantidad es la misma que acá. Entonces aquí lo único que se determina es el precio. Okay. Entonces, en el mercado de los fondos preestables, por otro lado, lo que yo tengo es ahorro e inversión. Este es el ahorro y esta es la inversión. ¿Sí? Y aquí determino la tasa de interés. Y aquí el nivel de inversión, que es igual al ahorro. Ok, entonces el incremento en el progreso técnico o en el cambio técnico, lo que va a hacer principalmente es mover la curva de inversión, porque rentabiliza al capital. Entonces, esto ya lo habíamos dicho, entonces esto me va a llevar a invertir más, ¿no? Y a presionar por una tasa de interés real más alta, ¿no? Ahora, ese sería el primer movimiento, de aquí para acá, el aumentar esa rentabilidad de la inversión. Entonces, si aumenta la rentabilidad de la inversión, bueno, aumenta la inversión, ¿no? Esa inversión se traduce en comprar más equipo. Si compro más equipo, aumenta la inversión por acá, ¿sí? Y con la misma cantidad de trabajo, yo voy a producir más, ¿sí? Pero también voy a demandar más trabajo, porque esta curva de productividad o esta función de producción aumenta de aquí para acá y por lo tanto la productividad marginal del capital aumenta. Entonces, como aumenta con una curva de oferta fija, lo que va a aumentar es la cantidad de trabajo y el salario real. ¿Sí? ¿Por qué aumenta? Porque rentabiliza el capital, ¿no? Entonces, al final va a incrementar un poco más. A ver, aquí el primer movimiento lo que dice es que ahora el mismo trabajador con esta nueva tecnología va a producir más, no va a producir esto. O estos trabajadores que están aquí van a producir más. Y entonces, como se rentabiliza el capital, entonces se demanda más trabajo, que es este paso de aquí para acá, ¿sí? A esta curva que puse aquí, ¿sí? Que refleja el movimiento de la de arriba. Y entonces lo que va a pasar es que se demanda más trabajo en general y se paga más salario, ¿sí? Y entonces, bueno, lo que tenemos aquí es esta cantidad ahora de producción que se tendría que complementar hasta acá y tendría esta nueva oferta. Espérenme tantito, nada más déjenme completo aquí la demanda, ¿sí? Tendría esta oferta y con esa nueva oferta, siguiendo la demanda, pues tendría una caída en el precio, ¿sí?
y suponiendo que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación o los precios, ¿no? Entonces, la tasa de interés real en general tendría que aumentar porque disminuyen los precios, ¿no? Y que sería que este aumento de aquí en el mercado de los fondos prestables. Entonces ahí tendrían eso más o menos, los desplazamientos en los cuatro mercados. Entonces el cambio técnico en general pues tendería a rentabilizar la inversión. Esa mayor rentabilidad se traduciría en una inversión en otro tipo de maquinaria o que fuera de mejor calidad. Ese incremento en la maquinaria desplazaría la función de producción, desplazaría la curva de demanda de trabajo, aumentando la cantidad de trabajo y aumentando la producción que hay en la economía. Entonces, aumenta la demanda de trabajo, aumenta el salario real, aumenta el trabajo, aumenta la oferta, la producción de los bienes, ¿sí? Y disminuye el precio, disminuiría el precio. Ese sería el efecto en estos mercados. Y la caída de ese precio, si se mantiene la tasa de interés real en un nivel, pues lo que tendría como consigo, por la caída de los precios, un aumento de esa tasa real por esta caída, ¿no? Entonces, esta aumenta porque esta cae, ¿no? Entonces, la tasa de interés real aumenta porque disminuyen los precios. No sé si quede claro ahí todo este show. Jóvenes. Sí, maestro, ya está quedando más claro. Órale, Tengo pues. Pues tiene que nada quedar más. claro, no más claro, porque si no ya el miércoles es el examen. Espere, maestro, yo tengo una duda. Esas tablas, las gráficas, ¿las va a poner usted y es ahí cuando vamos a contestar? O sea, ¿usted va a poner alguna gráfica? No lo sé, no lo sé, depende, pero el chiste es que entiendan ustedes el locus, ¿sí? ¿Podría ponerle el nombre de cada mercado que modifica, bueno, que se ve afectado por cada una de las tablas, por favor? ¿Cómo, Edwin? O sea, si usted podría poner debajo de cada tabla el mercado con el que está relacionado cada una de las tablas. Ah, bueno, este es el mercado de bienes, ¿no? Este es el de bienes. Gracias. Ujú. Este es el de la oferta de trabajo. Bueno, el mercado de trabajo. Este de aquí, este es el del trabajo. Ujú. Este sigue siendo ya el mercado de bienes. Estos tres son parte del mercado de bienes. Este es el mercado de los fondos prestables. Y esto pasaría en el mercado de dinero. ¿Sí? Entonces ahí tienen trabajo, bienes, ¿sí? Este es el mercado de bienes porque aquí tengo oferta y demanda, ¿no? Entonces todos los mercados tienen que tener su oferta y demanda. Fondos prestables, y esto es en el mercado de dinero, que podría poner aquí el mercado de dinero. Ajá. Como la oferta, la demanda de dinero. Oferta. Aquí la tasa de interés nominal, ¿sí? Y esta es la demanda de dinero, ¿sí? Entonces,
como bajan los precios, ¿sí? Entonces lo que pasaría sería lo siguiente, todos estos, este en general es mercado real, este también tendría que ser mercado real. Entonces, ante una caída de los precios, ¿sí? Esto tendría que aumentar, ¿sí? Y esto tendría que, en teoría, también aumentar, ¿no? Entonces, igual y se mantiene en el mismo nivel, digamos. ¿Por qué? Porque el aumento del uno es igual al del otro. Pero bueno, aquí lo que importa es que cayeron los precios y cae, como caen los precios, aumenta la tasa de interés real, ¿no? Que es lo que permite incrementar el ahorro y la inversión y pasar de aquí para acá. Entonces ahí tienen todo eso. Ahí está. Entonces ese sería los detalles del mercado de los fondos prestables. Aquí está. El mercado de bienes es todo esto. Y el mercado de trabajo. Ahí está. ¿Alguna otra duda acerca de esto? No. Ok. Entonces, luego sigue esta pregunta. ¿Por qué el incremento del ahorro termina por reducir el ingreso de mañana en el modelo keynesiano? A ver, entonces, el modelo keynesiano, para el modelo keynesiano, entonces en el modelo keynesiano, la oferta, la producción, depende de la demanda, ¿sí? Entonces, y por ende, el ahorro depende, está en función de la inversión, ¿sí? Y la inversión, bueno, si lo ponemos aquí, la inversión está en función de la eficiencia marginal del capital. La eficiencia marginal del capital está en función de las ventas futuras inciertas, ¿no? Entonces, estas ventas futuras inciertas pues, son demanda, ¿sí? Entonces, en este modelo, si cae el consumo o cae la demanda, ahora, si cae el consumo, pues cae la demanda, ¿no? ¿Y a qué voy con que cae el consumo? Si cae el consumo, pues es porque está incrementando el ahorro, ¿no? Pero si pasa eso, lo que voy a producir es una caída en la demanda. Y si cae la demanda, cae la inversión, cae la producción, cae el ingreso. Ajá. Entonces, si cae el consumo hoy para aumentar el ahorro, eso produciría una caída en la demanda que llevaría a una caída de la inversión, a una caída de la producción, a una caída del ingreso y por ende a una caída del ahorro también, porque el ahorro depende del ingreso, ¿sí? Entonces, eso sería lo que pasaría si en el modelo keynesiano hoy aumenta el ahorro. Terminaría por disminuir el ingreso y ahorro futuros, ¿sí? Entonces, esa es la lógica del modelo keynesiano. ¿Por qué? Porque es un modelo de demanda.
y la producción depende de la demanda, la inversión depende de la demanda. Entonces, si se cae el consumo para aumentar el ahorro, eso le pega a la demanda hoy, ¿sí? Y termina por deprimir el ingreso y la producción futuras y por ende el ahorro futuro. No sé si quede claro ahí. Sí, entonces cayendo el consumo para aumentar el ahorro, habría una caída de todo. Sí. O sea, si hoy decides ahorrar más, quiere decir que vas a consumir menos, ¿sí? Y entonces, si cae el consumo hoy, cae la demanda, ¿no? Y cae todo el estímulo para invertir, ¿sí? Y si cae la inversión, pues cae el ingreso, cae la producción. Y cae el ahorro futuro, porque si la demanda es menor, no vas a emplear tanto, ¿no? Entonces hay gente que se queda sin empleo, ¿sí? Y esa gente que se queda sin empleo, pues se queda sin consumir y sin ingreso, ¿no? Sin ingreso se queda sin consumir y sin ahorrar nada, ¿no? Entonces, en el modelo keynesiano lo mejor es dinamizar la demanda, ¿no? Que ahorrar. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok, luego aquí Eduardo López Bonilla, el examen de este miércoles, ¿en qué formato será o cómo? El examen va a ser en Google Classroom, en los formularios de Google. Algunas serán de opción múltiple, algunas serán de preguntas ahí a responder. Pero todo va a ser en línea, ¿no? Entonces, ahí está. Pueden sacar sus apuntes, pueden sacar lo que quieran. A mí no me interesa. Si tienen un novio economista o novia economista, pues hay que la tengan al lado, o abuelita economista. A mí no me interesa. Dice que respondan el examen. ¿Sí? Entonces, el examen se abre a las 7 de la mañana y se cierra a las 9. No sé si tengan dudas acerca de eso, chamacos. No, profe, con eso no hay duda. Ok. Entonces, a ver, luego dice, ¿por qué se dice que el modelo clásico es un modelo del ahorro ex ante? Ah, bueno, pues aquí vamos a ver, a diferencia del modelo keynesiano, ya sabemos que el modelo clásico parte de la ley de Say, que dice que la oferta crea su propia demanda, ¿no? Que la oferta crea la demanda. Oferta, lo ponemos así, que determina la demanda. Y lo que habíamos dicho, ¿no? Si la oferta determina la demanda, quiere decir que para invertir hoy, yo necesito ahorro, pasado, ¿no? Entonces lo que dice este modelo es que la inversión está en función del ahorro, ¿sí? Y era lo que el ejemplo que les ponía, el ejemplo del maíz, ¿no? Que un productor de maíz tiene su cosecha, una parte se la consume y la otra parte la guarda, pero llega otro cuate y le dice, oye, préstame esta cosecha que guardaste, ¿no? Que sería el ahorro, ¿no? Y el otro cuate va a decir, bueno, con esta cosecha yo me pongo también a hacer, para producir maíz y después te doy un porcentaje de la producción de mi maíz. Entonces lo que hay ahí es un intercambio, ¿no? Un intercambio de bienes, ¿no? Entonces en esta lógica del modelo clásico no puede existir la producción si no hay ahorro, ¿sí? En el modelo keynesiano es distinto porque no necesariamente la inversión se financia con ahorro. Puede venir, por ejemplo, financiado con deuda. Y la deuda
es la inexistencia de ahorro, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, es la diferencia. En el modelo clásico se necesitan a fuerzas recursos reales para la producción. En el modelo keynesiano no necesariamente se necesitan que existan recursos, la preexistencia de recursos para poder producir. No sé si quede claro. ¿No? ¿A quien hizo la pregunta? No sé si quedó claro o no quedó claro. ¿Puedes repetir ese último, profe? Pero ¿qué es eso último? ¿Qué es lo último? O sea, el último, la última parte del argumento que mencionó sobre cómo se estructura. A ver, dice aquí, entonces se podría decir que es porque si no hay ahorro, no hay inversión. Ajá, a ver, en el modelo clásico necesitas recursos previos para poder invertir, ¿sí? Para el modelo keynesiano ¿no? Puede haber deuda, te endeudas y con esa deuda inicias el proceso de producción. Puedes pedir prestado, ajá, a quien sea, bancos, al gobierno, lo que tú quieras, y ese préstamo que te dan no necesariamente tiene que estar respaldado en ahorro. Es el modelo clásico, digo, el modelo keynesiano. En el modelo clásico sí, si no hay bienes, si el cuate que produce maíz no tiene maíz guardado, pues no va a poder producir en el próximo periodo. Así de simple, ¿sí? Entonces es la razón del por qué el ahorro previo sea una condición necesaria para que se realice la inversión, ¿no? Y para la oferta, ¿no? La inversión va a determinar el nivel de oferta que tengamos. ¿Qué quiere decir? La inversión pues es el capital fijo con que se produce en una economía. Entonces, a medida que aumente esa inversión, aumentará la producción, ¿sí? Entonces, en el modelo clásico, si ese ahorro no crece la inversión y no va a crecer la producción. No sé si ya quede claro o lo explico de otra forma. No, maestro, la verdad no estoy entendiendo nada. O sea, sí entendí, pero ¿cómo le explico? No me quedó bien claro Pero ¿qué no te queda claro? el por qué es un modelo del ahorro ex ante. Ok, Sí, sí. ok. A ver, yo te pregunto, para que tú pusieras un puesto de tacos, ¿qué necesitas? Pues recursos primero. Ok, esa es la idea, ¿no? Necesitas recursos. Ahora, ¿esos recursos de dónde pueden venir? Pues de ya sea de un ahorro o de una inversión. Bueno, no, de un ahorro, ¿no? Bueno, de un ahorro. De un ahorro. Entonces, si no tienes ahorro, no puedes comprar el changarro para poner los tacos, Ujú, ¿no? Entonces, el modelo clásico supone que debe de haber un ahorro previo para poder realizar la inversión, ¿sí? ujú. Pero la otra cosa es, en el modelo keynesiano, por ejemplo, y esa es la diferencia con el modelo clásico, que tú igual no tienes ahorro, ¿sí? Pero Ujú, vas con el banco y le dices que te dé un préstamo, ¿sí? Entonces, los bancos crean dinero, ¿sí? Los bancos crean dinero. Entonces, un crédito es creación de dinero, ¿no? Y entonces, en el modelo keynesiano, ese crédito que te dan no necesariamente requiere ahorro, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. En el modelo clásico, así como tú me dijiste, pues necesito yo recursos para producir. Si no, voy con Chuchita Pérez o mi mamá que me preste de lo que tiene ahorrado, ¿sí? Entonces, necesitas el ahorro para generar tu inversión, ¿sí?
Y si tienes el ahorro, pues ya inviertes y con esa inversión produces. Entonces, esa producción viene dada por el lado de la oferta. ¿Sí? Porque también tú vas a emplear a un taquero, ¿sí? Que estará dispuesto a trabajar si el salario que le pagas es lo suficientemente alto para que él trabaje, para que él decida trabajar. Entonces, toda esa, todo ese ahorro que se transforma en inversión y que emplea a determinada gente, es oferta. ¿Sí? El ahorro y la oferta de trabajo es oferta. ¿Sí? Entonces, eso es el modelo clásico. ¿No? Si no hay recursos previos, no puedes realizar la inversión, no puedes producir. No sé si quede claro ahí para todos. Sí, ya. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, Sí, profesor. entonces es eso ahí en el modelo clásico. Luego dice, entonces el modelo keynesiano, así como lo hemos visto, no es un modelo del ahorro ex ante, es un modelo del ahorro ex post. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo no necesito ahorro previo para producir, ¿no? Y si no necesito ahorro previo para producir, al final lo que estoy generando es el ingreso para pagar lo que debo, por ejemplo, ¿no? En este caso que le ponía a su compañero, yo voy al banco, el banco me da dinero, y yo con ese dinero invierto, demando capital, demando trabajo, genero producción, genero ingreso, y con ese mismo ingreso yo pago la deuda que tengo y genero ingreso para todos, ¿sí? Genero con ese ingreso también pago la deuda que tengo, ¿no? Entonces, y genero ahorro, ¿sí? Eso es lo importante, ¿no? Entonces, por eso es un modelo del ahorro ex post. El ahorro se crea ex post a la producción. Bueno, vamos a ver. Entonces, ahora sí. Dice, ¿qué se entiende por la eficiencia marginal del capital y cuál es la diferencia con la productividad del capital? Pues la eficiencia marginal del capital, ¿no? Dijimos, bueno, en palabras de Keynes, es la tasa de descuento que iguala el precio de oferta con el precio de demanda de un bien de capital. ¿Sí? Y en ese sentido, esa tasa de rendimiento es lo que el capitalista espera ganar de las ventas futuras que son inciertas. Entonces, esa es la idea ahí en Keynes. ¿Cuál es la diferencia con la productividad marginal del capital? Que la productividad marginal del capital es un rendimiento seguro, ¿sí? Porque no hay incertidumbre ahí. La oferta crea su propia demanda, todo lo que se produce se vende, no hay incertidumbre. Y en el caso de la eficiencia marginal del capital, como no hay garantía de que yo todo lo que venda, todo lo que produzca lo venda, ¿sí? Entonces ahí hay incertidumbre. Entonces la diferencia entre la eficiencia marginal del capital y la productividad marginal del capital es la incertidumbre, así llanamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una el rendimiento esperado es incierto, que es la eficiencia marginal del capital, y en la otra el rendimiento del capital es seguro. Y ya. No sé si quede claro. Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Bueno, aquí está otra. La de los motivos para demandar dinero. Ok. Entonces, luego dice aquí, la propensión marginal a consumir y qué significa que sea menor a la unidad. Bueno, entonces la propensión marginal a consumir, como ya hemos dicho, el consumo
es igual a un alfa 0, este es el consumo autónomo, más el alfa 1, que depende del ingreso disponible, ¿sí? Y esta es la propensión marginal a consumir. Marginal a consumir. Y este coeficiente de la función consumo, esta es la función consumo, lo que me dice es cuánto incrementa el consumo cuánto incrementa. Ahí está re feo aquí. Me dice, ok, le voy a poner el incremento del consumo cuando incrementa el ingreso disponible en 1, ¿sí? Y entonces lo que habíamos dicho es que este alfa 1 está entre 0 y 1. Entonces este coeficiente está entre 0 y 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada incremento en el ingreso disponible, el consumo crece, pero menos que proporcional, ¿no? Entonces, si el consumo, a medida que el ingreso crece en una proporción menor, pues entonces en una economía cerrada, yo sé que en una economía cerrada yo tengo que el ingreso es igual al consumo más la inversión. Y bueno, supongamos que es una economía cerrada y sin gobierno, pues el ingreso se determina de esta forma. Entonces, si se determina el ingreso de esta forma y el ingreso crece, si el ingreso crece, entonces eso va a ser porque ¿qué? Porque el consumo crece, ¿sí? Pero el consumo va a crecer en menor proporción que el ingreso. Entonces, en esta lógica, si el consumo crece menor que el ingreso, lo que tiene que compensar ese crecimiento del ingreso tiene que ser la inversión. Entonces, la que cierra la brecha, la variable que cierra la brecha y la variable que se vuelve la más dinámica en el modelo keynesiano es la inversión. Entonces, lo que podríamos decir es lo siguiente: la inversión, ya sabemos, pues es el ingreso menos el consumo. Entonces, a medida que crece el ingreso, crecerá el consumo, pero menos que proporcional, y la inversión tendría que cerrar la brecha entre el ingreso nuevo creado y el consumo, ¿sí? Entonces, acuérdense que la demanda en el modelo keynesiano pues está formada por estas dos partes: una demanda de inversión y la demanda de consumo. Entonces, al final, si la demanda de consumo no crece lo suficiente, pues tiene que entrar la inversión para cerrar la brecha entre el ingreso y el consumo. Entonces, eso sería, ¿cuál sería, digamos, la conclusión? Que como la propensión marginal a consumir está entre 0 y 1, quiere decir que a medida que crece el ingreso, el consumo crece, pero menos que proporcional. Y entonces, para cerrar la brecha entre el ingreso y el consumo, debe de haber un incremento en la inversión. De esa manera, eso implica que la variable relevante en la demanda es la inversión. ¿Sí? No sé si quede claro ahí, chavos. Sí, sí, maestro, más o menos. Más o menos. Ya no tiene O que sea, ser. sí quedó claro. Bueno, sí, no tiene que ser más o menos, porque ya el miércoles es el examen. O queda o no queda. ¿Va? Ok.
Ok. Vamos a ver. ¿Qué sucedería con el beneficio si el salario fuese menor que la productividad marginal del trabajo? A ver, vamos a ver. Esa la hacemos ahí. ¿Qué se supone que es la productividad marginal del trabajo? Les pregunto, ¿eh? ¿Qué será la productividad marginal del trabajo? ¿Nadie? La productividad marginal del trabajo no era cuando es, como los ingresos que presenta el exceso como de trabajo, o sea, como que se cubre la inversión A y ver, es el Edwin. Fíjate, esto es alfa 1. ¿Qué es alfa 1? ¿Qué dijimos que era? La propensión marginal a consumir. ¿Sí? eh, ¿Cómo se lee? ¿Es el incremento en qué? ¿Del consumo? Cuando incrementa el ingreso disponible en 1. ¿Sí? Ok. Cuando yo te pregunto qué es la productividad marginal del trabajo, ¿sí? Se tiene que contestar igualito que esto. Entonces, ¿qué sería? El incremento del consumo cuando se aumente No. Esta es la propensión marginal a consumir. Lo que estamos preguntando es qué es la productividad marginal del trabajo. Entonces, es la misma forma de decirlo, el mismo verso, nada más que hay que cambiarle las variables, ¿no? A ver, ¿cómo quedaría? sería como el incremento ¿De qué? A ver, Edwin. sería como el incremento es que estoy conflictado si es el ingreso de producción, o sea, el excedente de producción. A ver. No metan palabras que no están en la cosa. Aquí, a ver, si esta es la propensión marginal a consumir, y lo que me dice la propensión es el incremento del consumo cuando incrementa el ingreso disponible en 1. ¿Sí? Entonces, la productividad marginal del trabajo, ¿qué sería? ¿El incremento en qué? ¿Nadie? A ver, a ver, si aquí digo, a ver, la propensión marginal a consumir es ¿cuánto incrementa el consumo cuando incrementa el ingreso en 1? La productividad marginal del trabajo tiene que ser cuánto incrementa la productividad cuando incrementa un trabajador, nada más y nada menos. ¿Sí? Entonces, eso es la productividad marginal del trabajo. ¿Sí? ¿Cómo? Maestro, ¿cómo dijo? Pues sí, o sea, la productividad marginal del trabajo, pues es cuánto incrementa la producción cuando incremento en 1, cuando empleo un trabajador más, nada más. ¿Eh? Eso es, eso es. No metan más palabras que no hay ahí, ¿no? O sea, entonces, eso sería. Entonces aquí estamos revisando qué pasa con el, el, ujú, el beneficio
cuando incrementa la productividad por encima del salario, ¿sí? Entonces, si aumenta la productividad más allá de lo que me cuesta a mí emplear al trabajador, ¿qué va a pasar con el beneficio? Va a aumentar. Así de simple, así de simple. ¿Sí queda claro o no? Sí, sí queda claro. La verdad es que, pues sí, desde un principio, pues como que pues como está definido, pues ya lo dice, ¿no? O sea, es la productividad marginal, o sea, del trabajador, o sea, es lo que solamente un trabajador produce, pero pues no estaba seguro. Está Ok. bien, no está bien, pero bueno, cuando vean, por ejemplo, si estoy hablando de, fíjense, y eso es para los términos aquí económicos marginales, ¿no? Si estoy hablando de la productividad marginal del capital, ¿cómo lo defino? Sin meter más palabras o menos. Pues la productividad que genera el capital, o sea, pues únicamente es ya, ¿no? Pero si lo estamos explicando es el incremento de la productividad cuando incrementa en una unidad el capital, ¿no? Entonces todo lo que sea marginal es así. El incremento en esta cosa cuando incrementa en uno tal cosa, ¿no? Entonces eso es marginal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría, Miguel? Ahora sí, otra vez. A ver, productividad marginal del trabajo. Hay otra que se llama la desutilidad marginal del trabajo. ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué es la desutilidad marginal del trabajo? Ah, pues no sé, a ver, es que hace rato pues me daba una idea, ¿no? Porque pues más o menos conozco ¿Eh? los términos, pero de su utilidad, imagino que sería A ver, te ayudo. La ajá. utilidad es beneficio, ¿no? Ah, ok, pues sería, pues Lo contrario de beneficio. pues la pérdida es La pues sí, pérdida. la pérdida que baja en una unidad. No. La pérdida que tiene el trabajador por el incremento en qué. ¿En máquinas? No, a ver, desutilidad marginal del trabajo. Ajá. Entonces es el incremento en en el perjuicio del trabajador por un incremento en qué. En una unidad. ¿Unidad de qué? En una unidad de trabajo, de De trabajar. No, trabajo, ok, ¿sí? ok. O sea, ¿por qué? Porque estamos definiendo en el modelo clásico que el trabajo es un mal, ¿sí? Pero si quieres consumir, pues necesitas trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es el aumento en el sacrificio, si quieres ver, por el incremento en una unidad más de trabajo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es. La propensión marginal a consumir, el incremento en el consumo por el incremento en una unidad del ingreso. La productividad del trabajo, el incremento en el producto por el incremento en un trabajador más. La productividad marginal del capital, el incremento en la productividad física, si quieren, por el incremento en una unidad de capital, ¿no? Y aquí estamos diciendo, la desutilidad marginal del trabajo es el incremento en el perjuicio, ¿sí? Por el incremento en una unidad de trabajo. Todo es así, todo es así, todo lo marginal es así. No sé si quede claro, chavos. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? Entonces, así leemos los marginales. Entonces, el modelo clásico supone que la productividad marginal del trabajo es igual al salario real. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en este esquema? ¿Qué es lo que estoy diciendo?
que producto hecho, producto pagado, ¿sí? Que al trabajador se le paga todo su trabajo, ¿sí? Pero si digo que la productividad marginal del trabajo es mayor que el salario real, entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues que estoy gastando poco y ganando más. Exactamente. Así. Entonces, si lo pusiera al revés, que la productividad marginal del trabajo es menor que el salario real, ¿qué estoy diciendo? Pues lo contrario, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Haciendo mucho y ganando poco. Que me está costando más, ¿sí? La producción. O sea, mi beneficio es menor que mi costo. O mi ingreso es menor que mi costo. Simple y llanamente. En el otro lado, aquí, el ingreso es mayor que el costo. Y aquí, en esta de aquí, lo que estoy diciendo es que la producción es igual a mi costo, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene? ¿Esta situación, esta o esta? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Qué me conviene? La 1. La Pues 1, o sea, depende. ¿te Digo que conviene? depende de quién eres, ¿no? O sea, si eres el de la empresa, pues te conviene la 2. ¿Te Si conviene eres la el 2? trabajador, si ¿Sí? eres O el sea, trabajador, pues te conviene la 3. exactamente, ¿sí? Pero ¿qué empresa? A ver, ¿sí? Si yo soy trabajador, me conviene la 3, pero ¿qué empresa te va a pagar más, ¿no? Por lo que produces, pues nada, ninguna empresa, ¿no? Lo que puede pasar, esto sí puede pasar, que la empresa te pague menos de lo que tú estás generando, ¿no? Eso es lo que pasa. Ahora, en el modelo clásico se supone que pasa esto, que todo trabajo es remunerado de acuerdo a su productividad. Y esto quiere decir que trabajo hecho y pago realizado equivalente, ¿no? Eso es. Entonces, al trabajador se le paga lo que produce. Esto es lo que quiere decir esto. ¿Sale? Entonces, estamos en el supuesto, aquí según la pregunta, ¿qué pasa cuando la productividad marginal del trabajo es mayor que el salario? Pues el beneficio crece. ¿Sí queda claro, chavos? Sí, profe. Órale. Entonces, ahí vamos. Fíjense, de aquí salió. Ok. Me faltó esta. ¿Qué sucede si la depreciación es mayor que la formación bruta de capital? ¿Qué va a pasar con el acervo de capital? ¿Se acuerdan o no? Bueno, entonces no se acuerdan. ¿Qué es la depreciación? La depreciación es el desgaste del capital. Y la formación bruta de capital es el flujo anual que se encarga de reponer ese desgaste y además adicionar un poco más, ¿no? Entonces, si la depreciación, el valor de la depreciación es mayor que la formación bruta de capital, pues al final lo que vamos a tener es una caída del acervo de capital, ¿sí? ¿Qué es el acervo? Lo que se acumula de capital en la economía, ¿no? El acervo de carreteras, de escuelas, de la riqueza material que existe en la economía, la maquinaria y equipo para la producción, todo eso. Entonces, si se desgasta
ese activo y yo no lo repongo, pues voy a perder, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo, que la formación bruta de capital es más baja, ¿no? Que la depreciación. Y cuando pasa eso, lo que va a pasar es que el acervo se va a disminuir. ¿Por qué? Porque no se está reponiendo ni siquiera el desgaste de la maquinaria. Si la formación bruta de capital es más alta que la depreciación, pues eso querría decir que se está reponiendo y además se está adicionando nuevo capital. ¿Queda claro o no? Creo que sí, pero a ver, Sí, bueno, le puedo profesor. dar un ejemplo, Uh-huh. no sé, un poco más bruto. O sea, podríamos decir que en México existe cierto capital Uh-huh. guardado Uh-huh. y durante un año se genera más deuda bueno, se generan más gastos que ingresos. Entonces lo que se va haciendo es gastar del que estaba guardado y así hasta consumirlo todo en caso de que pues obviamente en los años posteriores siga pasando eso. Ahí en tu ejemplo más o menos sería, ¿no? En lugar de acumular más, está decreciendo, ¿no? Porque estás debiendo, ¿no? Pero mételo, Jesús, a un ejemplo de normal del coche, por ejemplo. A ver, un coche, te compras un coche y se va depreciando, ¿no? Entonces tu riqueza se va depreciando cada año. Pero si aparte no lo mantienes, no le compras su aceite o lo que tú quieras, pues se deprecia aún más, ¿no? Entonces, para conservar el valor del coche, tú tienes que gastar, ¿no? Para conservar, ¿eh? Para conservar, no me estamos diciendo conservar. Para conservar tú tienes que gastar eh, para conservarlo. Si no haces ese gasto, ¿qué pasa? Pues tiene más fallas, ¿no? Menos valor. Tiene menos valor. Eso es, o sea, ese es el concepto que más o menos aquí estamos este, eh, aplicando. Ahora, ¿cómo incrementarías el valor de tu acervo? Pensando en el coche. Pues no sé, un cambio de rines o algo, un cambio de motor, no sé, O algo así. cambias el coche, Ujú. ¿no? Ya, o sea, vámonos, lo cambio por otro nuevo y vas aumentando tu acervo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que incremente tu riqueza, que seas capaz de ir sustituyendo, ¿no? Por lo menos mínimamente conservándolo y si es mejor, lo mejor es cambiarlo por algo nuevo, ¿no? O cambiarle el motor, o cambiarle los rines, pero el chiste es que no se deprecie, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, pero si no haces nada, pues en lugar de conservar el valor, se cae, ¿no? Y eso es igual en la economía, ¿no? En la economía es igual. Imagínate que tenemos carreteras, ¿sí? Si en ese año no se les mete dinero para conservarlas, el próximo año vas a tener carreteras peores que el año pasado, ¿no? Entonces, la lógica sería que reencarpetaras, rehicieras o sea, ¿sí? Mantuvieras eso bien para conservar el valor de las carreteras, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso la idea es el siguiente, la depreciación que es el desgaste, ¿sí? Si la formación bruta de este año no cubre el desgaste, pues ya te fregaste porque se está deteriorando tu acervo. ¿Sí les queda claro a todos, chavos? Sí, profesor. Pues va, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, ¿sí quedó claro, Jesús? Sí, Va, va. Entonces, los motivos de la demanda de dinero. Entonces, a ver, para Keynes existen tres motivos, ¿no? Primero, el primer motivo, que es el motivo demanda dinero para transacción. El segundo es el motivo de demanda de dinero por precaución. Y el tercero es el motivo
especulativo. Entonces, el primer motivo de la demanda de dinero tiene que ver con que yo necesito dinero para comprar bienes, ¿sí? Necesito dinero para comprar mi despensa o lo que necesito yo para vivir, digamos, ¿no? O necesito demandar dinero para comprarme un coche, ¿sí? Entonces es un motivo transacción. Entonces, yo demando dinero para comprar coche, para comprar los bienes necesarios para comer, demando para comprar pintura para pintar mi casa, ¿sí? Es un motivo transacción. Ese es el primer motivo de la demanda de dinero. El segundo motivo es el motivo precaución. Entonces, ese depende de la incertidumbre. Entonces, yo voy a demandar dinero para guardarlo, ¿no? Para guardar ese dinero, eh, o no, o sea, para guardar o no, o sea, lo voy a guardar, por la incertidumbre. Entonces, si aumenta la incertidumbre, pues yo voy a guardar más para, el siguiente periodo, ¿no? Entonces, ese motivo lo que hace es hacerme más precavido por cuestiones futuras, ¿no? Si voy a guardar una cantidad de dinero para por si me caigo, por si me enfermo, ¿sí? Entonces ese segundo motivo tiene que ver con la incertidumbre del futuro, ¿sí? Entonces eso es, me prevengo, un motivo de prevención, de precaución. Y el tercer motivo de demanda de dinero tiene que ver que yo necesito demandar dinero para adquirir activos financieros, ¿sí? Entonces eso para los inversionistas. Ellos demandan dinero para comprar acciones, ¿sí? Entonces era lo que veníamos explicando, ¿no? Entonces esos son los tres motivos. Y cada motivo depende de una variable. Los dos primeros motivos están relacionados con el ingreso. El tercer motivo, que es el motivo especulativo, está relacionado con la tasa de interés, ¿sí? Entonces, si aumenta el ingreso, ¿no? Pues los dos primeros motivos ahí van a modificar la demanda de dinero cuando aumenta el ingreso. Se van a modificar cuando aumenta el ingreso. Y el tercer motivo no depende tanto del ingreso, sino de la tasa de interés. Entonces, si aumenta la tasa de interés en el motivo especulación, va a disminuir la demanda de dinero para comprar acciones, que era lo que estábamos platicando creo que la vez pasada. Entonces, no sé si necesiten mayor explicación de los motivos, chamacos, y si tengan más dudas de acá, porque ya acabé las preguntas. Rogelio me pregunta cuál es la causalidad del ahorro y la inversión en la teoría clásica. Pues ya la resolvimos, ¿no? O sea, la causalidad del ahorro y la inversión en la teoría clásica es que el ahorro causa la inversión. Si no tengo ahorro, no puedo invertir, no puedo producir. Entonces, el ahorro causa a la inversión, ¿sí? En el modelo, y aquí está, ¿no? El ahorro lo voy a poner así, el ahorro causa a la inversión, ¿sí? Si no hay ahorro, no hay inversión. En el modelo keynesiano es al revés. La inversión causa el ahorro, ¿no? Es diferente. Entonces no sé si tengan más dudas, chavos. ¿Puedo preguntar algo que no es como de algún tema en específico, sino más bien sobre la evaluación? Claro. Las tareas, ¿cuáles son? O sea, ¿hasta ahorita los cuestionarios han contado como tarea o no han contado como tarea? Bueno, no los he pedido para que me los entreguen, ¿no? Pero esos van a contar como tarea, bien resueltos. Ahorita no quiero que me los resuelvan. Lo que quiero es que los resuelvan para ustedes.
Ya después los pediré para que me los entreguen y ya esos cuentan su porcentaje del 20%, ¿no? ¿Sí? Era el 30, ¿no? No, pues no me acuerdo ya, ahí ustedes me recordarán, pero yo lo tengo apuntado ahí, así que ahí vemos, ¿no? Ok. Eso es lo de menos. Pero bueno, ustedes me lo tienen que entregar bien resuelto. Yo les pongo ahí la fecha cuando me lo tienen que entregar. Pero que sea después del examen, ¿no? Digo, porque ahorita mejor resuelvan eso para ustedes. ¿Va? Va que va. Sí. Entonces, pues, ¿ya no tienen dudas? Creo que no, profesor. Todos los demás ya. Entonces ya acabamos. Pues al parecer ya, profe. Bueno, entonces si ya no tienen dudas, pues ya lo único que me resta es así como el Papa, ¿eh? Sí, yo digo que ahora sí. Gracias, profe. Qué detalle. Bueno, pues vamos a ver cómo les va en el examen, ¿no? No va a haber nada que no esté en el cuestionario. ¿Sí? Entonces, pues ya, digan ustedes, ¿qué hacemos? ¿Ya listos para el examen entonces? Pues no sé, algo que nos quiera decir que no preguntemos. Algo que no, pues no sé, ya pues son dudas muy específicas, ¿no? Son dos cuestionarios, acuérdense que hicimos algunos ejercicios de tasas de crecimiento, puede venir ahí alguno, ¿no? A ver, entonces el examen a las 7 se abre, ustedes se van a meter al Google Classroom, ábrense aquí. Profesor, ¿podría explicar cómo es la curva de oferta en el modelo keynesiano y explique por qué tiene esa forma? A ver. Entonces, en el modelo keynesiano, bueno, en el modelo clásico estamos suponiendo que existe pleno empleo. Y ese pleno empleo hace que la curva de oferta sea así. ¿Sí? Bueno, pongo S por supply, pero puedes poner O y es oferta. Y la demanda es así de este lado, y aquí tenemos el precio, ¿no? Y aquí está la cantidad. Pero entonces, está suponiendo el modelo clásico, este es clásico, ¿no? Entonces, en el modelo clásico está suponiendo que se produce a pleno empleo. Y ese pleno empleo implica que la oferta tiene una pendiente totalmente vertical, ¿sí? Es una vertical. Y ya no se produce, ya no se puede producir más, al menos que cambie la oferta de empleo, ¿sí? O la oferta de factores, ¿sí? Todo es por el lado de la oferta, ¿sí? Con los recursos disponibles, con los factores utilizados, se produce tanto, ¿sí? A los precios existentes, ¿sí? Y están en pleno empleo, ¿sí? Pero aquí este es un modelo que no hay incertidumbre, que se vende todo lo que se produce, ¿sí? Entonces, esa es la cosa. En el modelo keynesiano existe incertidumbre. Y entonces, ya dijimos que la producción depende de quién, de la demanda. Entonces, si la demanda es incierta, ¿sí? Yo no voy a producir a pleno empleo, no puedo producir a pleno empleo porque eso implicaría que yo sé cuánto me van a demandar. Entonces, la curva de oferta en el modelo keynesiano es una cosa así, ¿sí? Aquí digamos, esta es la demanda y esta es la oferta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que va a haber ciertos niveles en donde, por ejemplo, aquí yo estoy, el precio es este y la producción es esta. Si aumenta la demanda, ¿sí? Pues yo voy a producir más y no necesariamente incrementar tanto los precios. Puede haber niveles en donde yo no incremente los precios. Por ejemplo, si estoy en este nivel de demanda, aquí produzco tanto y imagínense que primero subo a esta, digamos, este es 0, este es 1 y este es 2. Entonces,
Si aumenta mi demanda, pues produzco más sin que incrementen los precios. ¿Sí? Simplemente produzco más. ¿Sí? Porque a medida que produzco más, pues gano más, ¿no? Entonces, está suponiendo Keynes que en el corto plazo, corto mediano plazo, los costos no incrementan cuando incrementa la producción, ¿sí? Y eso es porque hay recursos disponibles, hay desempleo. Acá en el modelo clásico, ¿sí? En pleno empleo no hay desempleo, no existe desempleo. Entonces la diferencia acá es que los niveles de producción muestran distintos equilibrios, ¿sí? Este es un equilibrio, este es otro equilibrio, este es otro equilibrio, con cierta cantidad de desempleo, ¿sí? Ya el pleno empleo lo alcanzaría hasta acá, ¿sí? Pero voy presionando los recursos productivos disponibles. Entonces, no sé si quede claro. Entonces, la curva de Keynes se convierte en un segmento horizontal porque existe desempleo, recursos ociosos, que estarían dispuestos a trabajar al salario correspondiente, ¿sí? Pero que no encuentran trabajo. ¿Por qué? Porque la producción depende de la demanda. Entonces, los productores son cautos y van a producir solamente lo que se demandó. Digamos, si a mí me vienen demandando 50, pues voy produciendo 50. Pero eso no quiere decir que yo solamente pueda producir 50. Puedo producir igual hasta 1000, ¿sí? Pero no produzco los 1000 porque si los produzco nadie me los va a comprar. Entonces, la producción y el uso de los factores productivos depende del crecimiento de la demanda. Si crece la demanda, yo demando más trabajo y empleo más gente, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo esté en una situación de pleno empleo. ¿Sí queda claro o no, chavos? ¿Ya se fueron? ¿Ya no estoy escuchando? No, aquí Por estamos. mi parte sí, por mi parte sí. Ok. Luego aquí viene otra pregunta. Dice, una tasa de impaciencia por el consumo presente se incrementa la tasa de interés. Entonces, a ver, ¿qué era la impaciencia? La impaciencia por el consumo es qué tanto quiero consumir hoy, ¿sí? Entonces, si mi impaciencia por el consumo presente es muy grande, quiere decir que yo no estoy dispuesto a ahorrar, ¿no? A la tasa de interés vigente. Entonces, si mi impaciencia que yo le puse ahí como impaciencia, ¿sí? Es como una tasa de rendimiento, ¿no? Si mi impaciencia es mayor que la tasa de interés, lo que voy a decir es consumir hoy. Consumo hoy. Si la impaciencia por el consumo presente es igual a la tasa de interés, pues ahí voy a decidir que hasta ahí decido consumir hoy. Una cantidad de consumo hoy, ese es el límite. Y si la tasa de interés es mayor que la impaciencia, pues voy a preferir ahorrar. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué pasa si crece la tasa de interés? Pues lo que tengo que decir a un nivel de impaciencia, si la tasa de interés crece, pues yo voy a ahorrar, sí, y solo si ese incremento en la tasa de interés hace que sea mayor que la impaciencia, ¿no? Porque si incrementa la tasa, pero sigue siendo menor que la impaciencia, pues sigo consumiendo hoy, ¿sí? Entonces, ahí lo que tendría que responder es que si la tasa de interés supera a la impaciencia por el consumo presente, pues entonces ahorraré. Pero si no es así, preferiré seguir consumiendo hoy. ¿Sí queda claro o no, chavos?
Sí, profe, está claro. Ok. ¿Algo más? Entonces, yo puedo abrir el miércoles la sesión de Zoom, pero ustedes van a tener ahí en el Classroom el link directo para el examen. Entonces, el miércoles se ponen ahí en el Classroom, abren su link para el examen y se ponen a contestarlo. Yo voy a estar ahí, si quieren meterse al Zoom, ahí voy a estar, si tienen alguna duda. ¿Sale? Maestro, entonces hablando de eso, una última duda, esta ya es sobre el examen. Por ejemplo, si nos llega a sacar a la mitad del examen, ¿qué pasa? ¿Tenemos que volver a empezar de cero o se va a guardar desde la pregunta en la que estábamos? ¿O cómo? No, pero ¿cómo que los va a sacar? Bueno, es que por ejemplo me pasó que el semestre pasado estábamos en sociología Ujú, y así pasaba, bueno, por lo menos con lo del SEA era así, ujú. que a veces no sacaba y el examen se quedaba así a la mitad y a veces el sistema sí dejaba volver a abrirlo y nos metíamos en, pues donde ya estábamos y en algunas pues ya no dejaba abrirlo y era como se perdía. En el caso de que nos llegue a sacar alguno de nosotros del examen, tendríamos que volver a empezar de cero, ya no se podría o simplemente empezamos ahí donde nos quedamos. Pues la cosa ahí es de que ustedes tienen su examen, si no lo mandan, el examen registra su correo. Entonces, si se les va la luz o lo que sea y no lo mandan, pues lo van a poder mandar, pero el chiste es que lo hagan en el plazo de las 2 horas, ¿no? Entonces, eso sí, tiene que ser, lo tienen que enviar antes de las 9 de la mañana. Y yo no creo que tengan ningún problema, pero si tienen algún problema, pues ahí me dicen, ¿no? O sea, mientras no lo mandes, Jesús, te puedes volver a meter y mandarlo. Si lo mandas, ya no puedes hacer nada, ¿no? Es igual como en el SEA, ¿no? Mientras no lo mandes, te metes otra vez y lo terminas. ¿Eh? Ok. Entonces, no sé si tengan otra duda, chavos, o ya nos vamos. Pues ya vámonos, ¿no? Pues ya vámonos. Entonces, pues nos vemos el miércoles. Igual les digo, yo aquí voy a estar en la sesión. Si tienen algún problema, ahí se meten. O todos nos metemos aquí y a la par se meten a contestar su examen. ¿Sale? Sí, profe. Órale, pues Sale, entonces, profe. Sí, profesor. si ya no hay Eso. dudas, pues vámonos. Vámonos, haciendo menos. Subo esto para que lo tengan ahí y pues ya sería todo, ¿no? Está bien, Sí, Gracias. profe, gracias. Órale, pues Gracias, entonces nos vemos el miércoles. Sí. Entonces, profe, gracias. Gracias, profe, el miércoles. Bye, bye. Órale, a ver cómo Hasta nos va. luego. Sale, bye.